Mi nombre es Nicolás Rivas, soy el director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también soy el coordinador del proyecto de investigación acerca de la asignación universal por hijo. Nosotros lo que vamos a realizar en este video, lo que pretendemos en realidad es explicar, caracterizar a la asignación universal por hijo en el marco de lo que se conoce en Argentina y en la región como los programas de transferencia condicionada de ingreso. Bueno, la asignación universal por hijo no se puede ver como un hecho, digamos, en cuanto a sus antecedentes, no se podría ver como un hecho que irrumpe en la historia, sino con muchas antesalas, como toda gran política pública. Quizás la crisis del 2000 es la que marca la posibilidad de pensar en un ingreso ciudadano masivo. La realidad es que el tema de ingreso fue en algún momento una salida bastante, digamos, más vinculada a la realidad brasilera, fue como una iniciativa casi revolucionaria en su momento. Estamos hablando de mediados de la década o fines de la década del 90, que los organismos internacionales empiezan a verla con interés a partir de que era una política, lo que se llama despojada. Es decir, que pasaba a ser más económica que cualquiera de las intervenciones que significaban participación. El Jefas y Jefas de Hogar fue el antecedente más claro. ¿Por qué? Por la masividad que tuvo. Previo a la crisis, en la época de la crisis del 2001 en Argentina, el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza realizó una junta de firmas, de millones de firmas, donde planteaba la necesidad de garantizar un ingreso a la niñez, la extensión de las jubilaciones y un ingreso para los desocupados. Entonces, en este contexto, había de la mano también una serie de iniciativas que se habían presentado a nivel de la Cámara de Diputados, había 6 o 7 proyectos de ley, que eran similares a la propuesta de la asignación universal por hijo. En eso hay que rescatar los primeros trabajos de la CTA, bueno, hay mucha bibliografía al respecto. La gente del ARI se le atribuye, es decir, hay varios padres de la criatura. Hubo, me parece, una coyuntura especial en la Argentina. Fue el año 2008, había sido un año muy conflictivo en términos políticos por el enfrentamiento del gobierno con los sectores del campo. Hubo una serie de señales en las cuales me parece que el gobierno nacional había decidido ir saliendo de sus propias crisis o enfrentar, mejor dicho, las crisis o los desafíos de una manera que yo diría claramente progresista. Entonces ya había como cierto consenso mayoritario por parte de la sociedad para implementar una medida de este tipo, y por otro lado había una crisis internacional a fines del año 2008 que incidía, donde había que apuntalar el consumo de los sectores populares, y la decisión de un Ejecutivo Nacional de redistribuir recursos con este sentido y sobre todo a favor de la niñez, que son los sectores más postergados y más vapuleados por la desigualdad. Entonces, en ese marco es donde surge el decreto de necesidad de urgencia de la presidenta Cristina Fernández. Entonces, es una combinación de factores políticos, económicos y fundamentalmente sociales, porque nadie pone en duda la voluntad del kirchnerismo para incluir a los más pobres. Entonces, bueno, fue la aceptación de que la inclusión tenía que venir con un modelo distinto. La asignación universal es si lo hablamos técnicamente, si oímos a los técnicos, es definida como un componente no contributivo de la seguridad social. Buscó poder incluir a un conjunto de niños, niñas y adolescentes que estaban privados de un derecho. Esto fue poder garantizar a través de un ingreso que sí cobraban aquellos hijos de trabajadores que estaban insertos en
en trabajos formales, poder extenderlos para que pudieran incluir a todos los niños y adolescentes. Por lo tanto, amplía enormemente la protección en términos materiales, si uno piensa además la desgraciada expansión del trabajo y las dificultades para bajarlo del trabajo en negro, del trabajo informal en la Argentina en los últimos años, que está en 1/3 de la fuerza de trabajo asalariada. Cuando uno considera en qué tradición de políticas públicas enmarcaría la asignación universal por hijo y pensando en 3 opciones, por ejemplo, si es ingreso ciudadano, si es más vinculado a protección social o más vinculado a seguridad social, yo creo que no es ninguna de estas 3 opciones. Bueno, hay varias discusiones respecto a que si es seguridad, si es ayuda social, si es ingreso. Bueno, yo entiendo que las intencionalidades fueron varias, pero lo que vale es la instrumentación. En esto lo que vos tenés que mirar es quién ejecuta, con qué escala ejecuta y a quién dirige. Entonces, cuando la decisión de entrada fue ANSES, lo que te está marcando, digamos, es que esto está simbólicamente y institucionalmente puesto en el lugar de la seguridad social. No es un sistema contributivo, pero sí hay un reconocimiento muy fuerte de la informalidad laboral. El Estado está reconociendo la informalidad laboral. ¿Y este reconocimiento qué implica? Es una extensión de lo que los trabajadores formales tienen con asignaciones familiares, pero en una asignación familiar de tipo contributiva hay un aporte del trabajador, hay un aporte del empleador y hay un aporte complementario del Estado a partir del financiamiento de la seguridad social. En este caso, lo que el Estado con este reconocimiento de la informalidad laboral está haciendo es asumir estos aportes que no se están realizando por otra vía. Entonces, hay una matriz distinta que no la podemos englobar en uno y en otro camino. Lo que se aplicó en el caso de la asignación fue un criterio de universalismo a través de la selectividad, donde lo que hacemos es lograr universalizar un derecho a la seguridad social a través de mecanismos selectivos mucho más simples que muchas fichas internacionales que utilizan de censo a la gente para ver qué tan pobre uno es. El más novedoso tiene que ver con esto, no estar atado a indicadores de pobreza, sino que reconocer que la igualdad de los niños como sujeto de derecho, tienen que ser los mismos, sea el padre o no, reconociendo que todos son trabajadores, estén o no en el mercado formal. Hay un mensaje muy peronista, si se quiere, que es asimilar los derechos del mundo del trabajo a los que no están dentro del mundo del trabajo formal. Entonces esto tiene una larga tradición en la historia peronista que recién se recupera con el modo en que la asignación se plantea, para mi gusto. No busca resolver un problema de emergencia o coyuntural, sino que busca instalarse de manera estructural dentro de un sistema de protección social. Y la asignación universal por hijo intenta ser una puerta de entrada al sistema de seguridad social, articulándose tanto con la asignación por embarazo, el programa Sumar, el programa Remediar y el programa Progresar. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante este flor de ator. ¿Qué son las condicionalidades? ¿Por qué ingreso condicionado? Porque se otorgan bajo el compromiso de y se conservan bajo el cumplimiento de ciertas condiciones que se imponen a los beneficiarios. Esas condiciones están asociadas por lo general a la atención de la salud, a ciertos controles médicos y a la asistencia de los niños que haya en el hogar en
a la asistencia escolar de los niños. Más que hablar de condicionalidades, uno tendría que hablar de corresponsabilidades. Las corresponsabilidades en salud y educación no solo son para los destinatarios de estas medidas, sino que también son para con el Estado. Entonces uno tiene que garantizar desde el Estado que los servicios de salud y educación a los cuales se condicionan estas prestaciones estén garantizados. El Estado tiene responsabilidades. Es más, le exigimos que cumpla con sus responsabilidades. Y hay una parte de esas responsabilidades que son también las de crear entornos y condiciones para que esos niños tengan aquello que como sociedad creemos que debemos garantizarles. En relación a las corresponsabilidades, la investigación permitió ver que hay una valoración por parte de las titulares de la asignación universal en relación a los controles de salud y educación. Casi de manera unánime, el control de salud, la asistencia escolar, es vista de manera positiva, donde no hay ninguna objeción en cuanto a tener que mandar a sus hijos al colegio, tener que realizar los controles de salud, por el contrario. Retomar la idea o considerar las condicionalidades es importante porque lo que se está solicitando como condicionalidad tiene que ver con derechos que tienen las personas. En este caso, la asignación, la titularidad son de los niños, niñas y adolescentes y el Estado debe garantizar estos dos derechos. Entonces también esto genera un punto de tensión o de complejidad que estamos pidiendo y reteniendo cierta transferencia vinculada al cumplimiento de algo que son ejercicios de derechos que le corresponde a cada niño, niña y adolescente en este caso. Entonces ahí hay un punto que por eso creo que es importante liberar o por lo menos darnos la discusión sobre las condicionalidades. Las condicionalidades para mí no son un problema. Yo creo en un plano, en la discusión sobre necesidades sociales, hay un tipo de necesidad que se la define como normativa, que es qué pasajes se van haciendo entre que algo se establece desde el Estado, qué función cumple el Estado en normatizar determinados estándares que para todos funcionen del mismo modo. Y hay una función importante en pasar de lo normativo a lo sentido, y está corroborado que aquello que puede no ser reconocido como una necesidad por la persona, al estar dentro de un esquema colectivo, comienza a hacerse una necesidad y que si no hay un disparador normativo al comienzo, esos procesos suelen darse de manera muy liberal, muy desprolija, muy segmentada en la sociedad. Al final de las condicionalidades, tal como están formuladas, uno tiene que reconocer que hay más derechos, no menos. Es decir, que las condicionalidades yo no creo que sean la mejor solución, pero no se me ocurre una mejor. Es decir, sigo buscando, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Al final hay niños, la imagen es la de niños que se acercan, están más cerca de la escuela y no más lejos, niños que están más cerca de ciertos controles elementales de salud y no más lejos. Bueno, en realidad ya no estaríamos hablando de las condicionalidades, sino de los procesos de inclusión que esperamos dar a partir de que das una base de estabilidad. Porque ¿de qué se trata? De dar un ingreso que dé una estabilidad y una certidumbre, que es una clave en la política social. Yo en eso lo sigo mucho a Castel, ¿no? Por más que tiene críticas y demás, pero el tema de las certidumbres y las incertidumbres son es el corte para mí del capitalismo más cruel a lo que sería una perspectiva donde podés estar dentro del capitalismo, pero estás pensando, digamos, en que se den ciertas certezas a las personas para que los procesos se puedan dar no tan en competencia brutal, salvaje. Bueno, hay muchos prejuicios también instalados sobre la asignación universal por hijo, prejuicios instalados del tipo de solo se dedican a tener más hijos, fomenta la vagancia, no van a querer trabajar por tener el ingreso. Con respecto a los prejuicios, hay una cantidad de mitos que se están dando en torno a hasta ahora no se han demostrado prácticamente ninguno, como por ejemplo el tema de que si las chicas se embarazan por la asignación. Nosotros pudimos corroborar que efectivamente esto no es así, no hay un incremento del embarazo adolescente, sino por el contrario, hay una reducción. Nosotros hicimos una comparación entre dos cohortes
etarias al interior de la asignación universal, donde hay 10 puntos de reducción en el embarazo adolescente entre una generación y otra. Por otro lado, la gente no destina esta plata para el consumo de drogas o alcohol, como se dice. Gran parte de estos recursos, y eso se puede saber por los consumos que se realizan bancarios, porque está magnetizada, va a cuestiones de primera necesidad, a alimentos y a cuestiones de cuidado de la salud. En relación a la alimentación, también se observa una mejora, un impacto en la mejora en los productos de primera necesidad. Hay un incremento en los consumos de leche, carne, frutas, verduras, que esto, digo, en la investigación también desde el punto de vista cualitativo es muy ponderado. En el caso de salud se pudo corroborar que hubo mejoras en los controles de salud en todos los tramos etarios, pero particularmente en los menores de 2 años, que es el grupo de mayor vulnerabilidad, al igual que los controles en las mujeres embarazadas. La verdad que bueno, hay una cobertura de los controles cercanas al 99%. En el caso de educación, lo que se observó fue que los niveles de asistencia mejoraron. Lo interesante es que mejoraron tanto al inicio escolar como en los niveles más altos de escolaridad. Hay una reducción en la tasa de trabajo infantil y esto, bueno, viene a correlación con el incremento también que hay en las tasas de asistencia, con lo cual, digo, bueno, marca una mejora en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes y bueno, y en la posibilidad de que puedan desarrollar los derechos del niño de jugar, asistir a la escuela, no tener que estar insertos en actividades laborales que a veces, bueno, cuestiones de necesidad del hogar obligan a tener que abandonar la escuela e insertarse en actividades laborales como una ayuda de ingresos dentro de los hogares. Ahora, muy brevemente, lo que tenemos que pensar también es que, si bien la titularidad de los niños, niñas y adolescentes, y este es un impacto muy importante, quienes están garantizando y haciéndose cargo del cuidado y de la reproducción social en este momento son las mujeres receptoras. En mucha experiencia latinoamericana uno encuentra programas de transferencias condicionados, generalmente asignados a la mujer, donde ahí uno puede decir, bueno, tienen un sesgo de condenarla a la mujer en su situación laboral. Las madres que han dejado de tener su lugar como mujeres para pasar a ser, para la burocracia asistencial, las madres receptoras de la transferencia. Y a ellas nos estamos olvidando. No hay diseño de políticas de inclusión, no hay diseño de políticas laborales para estas mujeres que están en edades centrales. ¿Cuál va a ser la situación una vez que no tengan más la percepción? Entonces las hemos involucrado activamente al cuidado de los niños, esto es parte de delegar responsabilidades hacia las familias, y cuando hablamos de las familias se delegan en las mujeres exclusivamente, sin pensar en el ejercicio de autonomía de los derechos de las mujeres. Entonces este es el otro gran tema, además de las condicionalidades, que merece un ingreso urgente en la agenda pública. Nosotros no podemos querer adjudicar a una medida de este tipo que resuelva una visión patriarcal que tenemos en la sociedad de roles asignados, pero sí lo que ha contribuido y que demuestran también estas evaluaciones y muchas investigaciones que se han hecho al respecto es empoderar a las mujeres al posibilitar discutir la economía del hogar desde otro lado, porque antes no tenían este ingreso. Este ingreso, al ser las mujeres quienes definen a dónde va, cuáles son sus prioridades, cuáles son los usos, está teniendo un nuevo significado dentro de la economía del hogar y dentro de los roles de poder, porque al fin de cuentas se necesita contar con un ingreso para poder rediscutir esas situaciones. Ahora, lo que tiene que quedar claro
para futuro, para pensar qué es lo que está en el debe, qué está en el haber en relación a la asignación universal por hijo, es que esta década en la cual se puso mucho énfasis en los derechos, hay obligaciones que se deben cumplir para garantizar estos estándares que están a su vez claramente medidos, no que son estándares que los vamos a manejar de manera discrecional, sino estándares en los cuales tenemos que garantizar. Como mínimo, el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos, pero esto es solamente el piso mínimo. Lo que se tiene que llegar es hacia la satisfacción plena. Los debes de la asignación son básicamente debes de la sociedad. Hablar de igualdad y hablar de derechos, institucionalizarlos, no significa convertirlos en prácticas sociales de manera inmediata. En algún punto se está perdiendo la idea de que es más una política social que una política de ingreso. La lógica de los economistas, sea una buena inyección de ingresos al mercado, para los trabajadores sociales, por ejemplo, no puede ser esa la perspectiva, si es que vos ves que esto no está volviendo como tiene que volver. Yo empezaría a mirar la ingeniería institucional más fuertemente. Entonces, mi reclamo en ese sentido pasa por hacer combinaciones más virtuosas entre la respuesta que tienen que dar las instituciones a esa inyección de recursos, de ingresos que circulan y a la certidumbre que tienen muchas familias de los sectores más pobres, más vulnerables, no solo por pobreza, sino por inserción en el mercado de trabajo, y acompañar más fuertemente los resultados de la asignación. De esa manera, se puede estar hablando de un sistema de protección social prácticamente universal y desde el cual se tendrían que articular los distintos ministerios como para poder trabajar de manera transversal con todas las políticas sociales que tiene nuestro país. Si hay algo que hemos aprendido en estos años con la asignación universal por hijo, fue claramente que ha tenido un impacto social y una aceptación social quizás mucho mayor de las expectativas originarias. Por primera vez, todos los niños del país valen lo mismo. Nunca había sucedido eso. Por primera vez también, los grupos destinatarios de la asignación universal no tienen que estar demostrando los padecimientos por los que atraviesan, sino solo acreditando una condición. Esos son cambios que me parece que hablan de dos momentos distintos que hacen mejor a un sistema de política social que tenga a la asignación universal respecto de uno que no lo tenga. Los primeros 5 años de vida son fundamentales para generar trayectorias educativas más exitosas. Hay un montón de evidencia que muestra las diferencias que hay en la estimulación temprana. Por lo tanto, también es importante poder garantizar desde el Estado políticas de cuidado. Entonces, poder generar una mejora en los más pequeños es empezar a comenzar a contribuir en la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Creo que todo debería ser asignación universal. Creo que el mejor sistema de política social sería un sistema en el que desapareciera la diferencia entre la asignación para los trabajadores asalariados formales, es decir, la asignación contributiva y la asignación no contributiva, porque todo fuera asignación universal. El verdadero universalismo, un universalismo completo, pleno, estaría en eso. No ha generado una situación, ni la ANSES colapsó, ni hubo una situación de cuestionamiento general, con lo cual creo que hemos madurado muy fuertemente, sobre todo en relación a tener pautas mínimas de pensar lógicas más redistributivas. Y en eso el Estado cumple una función importante que el mercado no va a asumir nunca por sus lógicas de acumulación. En ese sentido, esta cuestión de que de que haya un ingreso básico y una certidumbre provoca otro tipo de planificaciones que puede darse el hogar. ¿Qué pasa a partir de la previsibilidad? Y bueno, la familia planifica, la escolaridad se planifica distinto, la vida laboral en la informalidad también se planifica distinto y ya no te vas a dejar explotar de cualquier manera. Bueno, son esos procesos en los que hay que poder trabajar
Y particularmente yo trabajo en el porcentaje que todavía tiene quizás como único ingreso esto. Y evidentemente ahí hay que hacer un trabajo todavía muy importante. El horizonte que tiene esta medida es que en algún momento todos pasen a tener trabajo en blanco y perciban no solo la asignación por hijo, sino todos los beneficios de seguridad social y un derecho de ingreso por el trabajo que uno realiza. Entonces es un horizonte diferente en el que se inscribe la asignación universal por hijo en Argentina. Es una medida positiva que tiene mucho por revisar y por mejorar, pero que claramente ha sido diferencial en términos de nuestro proceso histórico. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval